Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Wonder es el nombre de la película que estuve observando en esta semana, donde un niño de 10 años esconde su rostro y esconde su realidad tras un casco de astronauta hasta que un día deja de usarlo para empezar a socializar con personas de su edad en el 5º año escolar, aunque ello pues se convierta en una digamos presa fácil del bullying de todos sus compañeros. Este niño tiene unas deformidades craneofaciales, tal como la ausencia de pómulos, y su carita carece totalmente de lo que nosotros llamamos una buena apariencia. Señalamientos, burlas y situaciones de no aceptación, aún por padres de familia, se ven con claridad en esta película, que puede reflejar, diría yo, la realidad social y humana del mundo de hoy, de la realidad social y humana de todos nosotros hoy. Porque la apariencia física, lo externo de nosotros, es importante para la sociedad nuestra. Veamos entonces, hermanos y amigos, qué nos enseña el soberano creador respecto a las apariencias, que es lo que nosotros miramos y lo que el creador mira de nosotros. Creo que en esta enseñanza de hoy el Señor nos tiene algo muy hermoso acerca de lo que nosotros miramos y acerca de lo que Él realmente mira. Los invito entonces para que vamos a la porción de la palabra que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y voy a leer entonces los primeros 13 versículos de esa porción. Y leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Repito el versículo 7, hermanos. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abimanab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos.
Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, gloria, honor en el glorioso nombre de Jesús. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros en esta ocasión, que podamos interiorizar tu palabra, Señor, que podamos entender la enseñanza de hoy y llevarla a nuestra vida. La honra y la gloria para ti, Creador soberano, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, después de una porción como esta, ¿cómo llamar la enseñanza de hoy? Creo que el mejor título para esta porción de hoy es La mirada de Dios, una mirada tipo escáner. Y creo que cabe bien el título porque un escáner mira todo el interior, ¿sí? Y es utilizado no solamente en medicina, sino en los aeropuertos, bueno, en muchas instituciones. Y la mirada de Dios es una mirada tipo escáner. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para buscar, dice Eclesiastés por ahí en el capítulo 3. Samuel había estado llorando por un buen tiempo tristemente por el rey Saúl. Ahora Dios le dice que es tiempo de buscar al que sería designado, al que el mismo Samuel se refería en el capítulo 15, versículo 28, diciéndole al mismo Saúl. Cuando en esa ocasión, en ese versículo 28 del capítulo 15, Samuel le dice a Saúl: el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro que es más digno que tú. El Señor entonces envía a Samuel al pueblo llamado Belén, un pueblo que le quedaba a unos 17 kilómetros, de caminata. Belén realmente nunca había sido importante. Se menciona por primera vez por allá relacionado con la muerte de Raquel, por Génesis 35, aunque en ese entonces se llama Efrata. Se menciona en Jueces, se menciona en Ruth, y el profeta Miqueas profetiza que allí nacería el Salvador, que allí nacería el Mesías. Así que vemos que los lugares más insignificantes a los ojos del mundo son a veces los más importantes ante los ojos de Dios. Y esto también va en cuanto a los hombres que Dios escoge y a los hombres que Dios usa. Como dice en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Vemos entonces en esta ocasión otra vez la absoluta obediencia de Samuel, ahí en el versículo 4, donde dice que Samuel hizo lo que le dijo el Señor. Obediencia. Y esta bella característica de Samuel, digamos que fue el atributo más sobresaliente en la vida y en el ministerio de Samuel, pero debe ser también el atributo o la característica más sobresaliente en la vida cristiana, en la vida como creyentes de cada uno de nosotros. Pero entonces vendría el primer interrogante para todos nosotros en el día de hoy. Y yo te preguntaría, ¿es tu característica? ¿Es la obediencia tu característica, el atributo, digamos, más sobresaliente de tu vida? Buena reflexión nos entrega el Señor a través de su palabra en el día de hoy. Pero desde este capítulo hasta el final del segundo libro de Samuel, David se convierte en el personaje principal. Y el propósito primordial de esta sección es mostrar que David había sido escogido por Dios
y que había sido ungido por Samuel. Pero también aquí se hace, digamos, evidente una habilidad del escritor de este libro al no mencionar el nombre de David hasta el último versículo, aunque David es el verdadero centro del relato. Y lo que podemos observar de David, digamos, inicialmente, es que David, en ninguna parte vemos que él era alguien ambicioso y que estaba, digamos, empecinado en apoderarse u ocupar el trono. Creo que a David ni se le pasaba por la cabeza ocupar ese lugar. Y David era el propio elegido de Dios, aunque era un muchacho jovencito y digamos que cumplía una tarea humilde. David era pastor de ovejas, como observamos en la porción, quizás la labor menos valorada en la sociedad de esa época por el pueblo de Israel. David, entonces, con plena seguridad que nunca se imaginaba que pronto sería ese pastor de Israel, que iba a pasar de pastor de ovejas a ser el pastor de Israel, y que el gran hijo de David, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sería el cumplimiento cabal de este cuidado pastoral por todos los siglos. De acuerdo a la porción de la palabra de hoy, creo que Samuel mismo hubiera elegido a cualquier otro en lugar de David, como de hecho iba a ser cuando vio a uno de sus hijos o a uno de los hijos de Isaí, y se dejó impresionar por su apariencia y se dejó impresionar por su estatura. Y esta labor de Samuel de ir y ungir al líder era importante en ese momento, en esa época, porque era, bueno, y digamos que aún hoy, porque era el viejo líder ungiendo al nuevo líder. Y esta acción entonces le daba continuidad de liderazgo a Israel. Era, por decirlo algo, también una prueba objetiva, aunque solo, digamos que a un grupo pequeño y privado, porque se menciona que era la familia de Isaí, de que era una prueba objetiva de que David estaba destinado a ser rey. Porque digamos que el profeta puede recibir un llamado de Dios, por decirlo en privado, pero el hombre escogido para ser rey debe tener algo más que esa voz interior que le llama, porque muchas otras personas podrían entonces dudar de esta elección. Este relato incluye en el versículo 7 una enseñanza hermosa, hermanos y amigos, una enseñanza general de los principios de Dios respecto a la manera en que mira a su creación. Es decir, el versículo 7 nos enseña que Dios no se deja impresionar por nuestras apariencias, porque Dios, el Creador, se fija en nuestro corazón. Su mirada es como un escáner que mira el interior nuestro, estimados hermanos y amigos. Pero parece que para el pueblo de Israel, el pueblo en general, la apariencia física como que era muy importante, y por eso quizás querían que sus líderes fueran con un físico impresionante y que fueran apuestos inclusive. Miren, si uno mira el versículo 7 de la porción de hoy, el mismo Señor le dice a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia ni por su estatura. En el mismo capítulo 16, versículo 12, Isaí mandó a buscarlo a David, y se lo trajeron, y dice la palabra que este era buen mozo, que era trigueño y que era de buena apariencia. En el versículo 17, cuando Saúl necesitaba un músico y dijo que se lo llevaran, entonces miren que uno de los cortesanos dijo:
Yo conozco a un muchacho que sabe tocar muy bien el arpa. Él es valiente, él es un hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Miren, entonces uno nota que para el pueblo de Israel, miren que era de suma importancia la presencia, la buena presencia. Pero creo que eso no se quedó ahí en esa época. Creo que es una realidad para el mundo de hoy, de todos nosotros. Pero digamos que los israelitas entendidos, o llamémoslos llenos de, digamos, de sabiduría divina y no de sabiduría terrenal, creo que hubieran buscado más las cualidades interiores. Y el versículo 7 confirma que eso es lo que hace nuestro Creador, nuestro Dios. Ahora, veamos algo bien importante que el Creador hizo con el escogido, en este caso con David. Es que a las cualidades interiores de David, Dios agregó algo más, y está ahí en ese versículo 13. Le dio algo más a David, el poder de su Espíritu Santo. David contaba entonces con este don de Dios, como los jueces y Saúl antes que él. Y creo que este poder del Espíritu Santo era vital para el liderazgo de la nación, era vital para poder conducir a todo el pueblo. En este contexto general del Antiguo Testamento, la función del Espíritu Santo de Dios era capacitar a individuos para ejercer un liderazgo, especialmente un liderazgo militar. En los versículos 2, 4 y 5 se nos recuerda que Saúl todavía era el rey y era, digamos que un hombre digno de ser temido. Y desde una perspectiva meramente política, el hecho de que Samuel ungiera a David de alguna manera constituía una traición de Samuel hacia Saúl, y este se vio forzado entonces a hacerlo en secreto y de alguna manera con cierto engaño. Es por ello que Samuel le dice al Señor, si Saúl se entera me mata, ahí en el versículo 2. Pero volviendo nuevamente al tema de esta película que vi en la semana, Wonder, la película que les comenté en la introducción de hoy, esta película del niño con las deformaciones craneofaciales. Este niño se miraba al espejo y no veía más que deformaciones, veía cicatrices y algo no común en las personas. Él veía entonces, ahí cuando se miraba, veía era un rostro desfigurado y se sentía, digamos que peor que feo. Su autoimagen distorsionada le decía de alguna manera que era un monstruo, así se veía. Y para sobrevivir, este niño evitaba que la gente estuviera al lado de él, es decir, evitaba compartir con las personas, pasaba mucho tiempo a solas, retraído. Y el ingreso mismo al colegio no fue por voluntad propia, fue por una exigencia de su madre. En la escuela, este niño se sentía constantemente rechazado por todos los chicos y chicas y rechazado por los mismos padres de familia. Y es que, hermanos, tenemos que ser realistas. Las apariencias nos importan mucho en la sociedad de hoy. Importaban antes e importan hoy, pero creo que importan mucho más hoy. Gastamos anualmente millones de pesos en ropa, en cosméticos, en joyas, en programas de ejercicios para mantenernos en forma. Gastamos millones de pesos para cambiar nuestra apariencia, incluso con tatuajes, con perforaciones en el cuerpo, con liposucciones, con cirugías plásticas. Pareciera, hermanos y amigos, que cuanto más nos acercamos a la perfección, menos nos queremos. No estamos satisfechos con nuestra apariencia. Y tu apariencia física
no determina tu verdadera identidad. Tienes que convencerte de eso, hermano y amigo. Tu apariencia física en ninguna manera determina tu verdadera identidad. No es cierto que tu apariencia indica lo que eres, porque tu identidad como creación de Dios es mucho más. Como dice la Biblia en la porción de hoy, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira su corazón. Ese versículo 7 es una maravilla, mis hermanos, de ese capítulo 16. ¿Significa todo esto que nuestra apariencia entonces no tiene ninguna importancia? Y creo, mis hermanos, que no tiene nada de malo usar, digamos, la ropa que nos gusta y cuidar del cuerpo para ser de alguna manera un poco más atractivos o lo más atractivos posible. Creo que no hay nada de malo en eso. El error está en hacer, digamos, todas estas cosas con el fin de ser alguien o que nos vean como alguien. Y como creaciones únicas de Dios, no importa nuestro aspecto, ya somos personas con un valor incalculable para Dios. Tú vales mucho, tú lo vales todo para el Creador. Tú y yo valemos mucho para el Creador. O si no, porque entregó su propia vida por nosotros. Eres de un valor incalculable para Dios. Y Dios le dijo a Samuel que mirara más allá de lo externo. Y al entrar David, la Biblia nos dice que era de tez sonrosada, que tenía ojos bonitos y que tenía una buena apariencia, pero no fue la apariencia física lo que hizo elegir a David como rey. Fue un detalle muy especial, muy particular, que lo encontramos incluso en este mismo libro, en el capítulo 13, versículo 14. Era porque David era un varón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, 14. Era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, hermano y amigo, piensa en esto. ¿Cómo te sientes en cuanto a tu aspecto físico? Piensa, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes con tu apariencia? Cuando te digo que cómo te sientes con tu aspecto físico, es como, ¿cómo te sientes con tu apariencia? ¿Te aceptas? ¿Qué no te gusta de ti? A veces esa lista podría ser interminable en muchos de nosotros. Pero qué buena reflexión a la que nos lleva el Señor con su palabra en esta ocasión. ¿Qué te hace sentir menos que otras personas? A veces nos sentimos tan por debajeados. Y lo aceptemos o no, la apariencia para todos nosotros es importante. Pero ¿qué te impide? Reflexiona, ¿qué te impide relacionarte libremente con las personas? Digamos, ¿por qué no te sientes bien con algo de tu apariencia? ¿Qué hace? Es que en muchas ocasiones algo de tu apariencia te frena. Te impide relacionarte, te impide desenvolverte con fluidez. Es la oportunidad de que pienses, recapacites y tomes una decisión hoy. Porque Dios no te amaría ni más ni menos si fueras la persona más hermosa del mundo, porque es que Dios ya te ama por quien eres, como eres. Entonces, ¿por qué te vas a seguir preocupando por tu apariencia? Pero no solamente la preocupación por tu apariencia, ¿y qué tal la apariencia de los demás? Eso no puede seguir siendo algo importante para ti en cuanto a la aceptación o no de las personas
o si una persona viene o llega a ser alguien para ti por su apariencia. ¿Cómo cambia? Mira esta reflexión. ¿Cómo cambia tu opinión de ti mismo cuando piensas que tu apariencia física no es tan buena como debería ser o como debe ser? ¿Cómo cambia tu opinión de ti mismo? Pero la buena noticia, hermanos y amigos, esa buena noticia de hoy es que Dios no mira tu apariencia, porque Dios lo que mira es tu interior, hermano y amigo. La mirada de Dios es profunda, la mirada de Dios no es externa. Entonces hoy debemos gritar un hurra por esta noticia, debemos estar alegres, debemos aceptarnos tal como somos, porque Dios nos ama tal cual y porque Él no mira nuestra apariencia, Él no mira lo exterior, Él mira todo nuestro interior, Él mira tu corazón. Pero adicionalmente a la parte interior, a la reflexión interior, ¿cuántas veces juzgas a una persona por su apariencia? ¿Cuántas veces? Oh Señor, alabado sea tu nombre, Padre soberano. Gracias por tu enseñanza. Gracias por esa invitación que nos haces hoy a reflexionar sobre la manera en que nosotros miramos, pero la manera en que tú nos miras, Señor. Y esa invitación a que nosotros copiemos esa manera en que tú miras. Porque nosotros miramos las apariencias, pero tú miras el corazón, tú miras el interior. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos aceptas tal como somos. Y gracias por la invitación de hoy, Señor, para que no juzguemos a las personas por sus apariencias. Te damos la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, que tengan un resto de día muy, muy feliz y les envío un fuerte abrazo, mis hermanos. Que el Señor los bendiga.